Ok, quiero iniciar esta mañana comunicando una noticia importante desde el punto de vista de la seguridad jurídica, del tema de la propiedad. Nosotros hace algunas semanas aquí en este mismo espacio estuvimos acompañando a don Pedro J. Gutiérrez, quien con don Gilberto Cuadra son dos de los principales inversionistas en el proyecto denominado La Granja en Matagalpa. Ustedes recordarán el llamado que hicimos como COSEP, acuerpando y acompañando a don Pedro J. Gutiérrez, que él de manera directa y personal hizo alrededor de una toma de tierra que había en este proyecto, donde había habido una inversión significativa del sector privado en Matagalpa y que había sufrido la toma de tierra por parte de más de 100 familias. Esta semana hemos tenido ya la comunicación oficial, y más que la comunicación oficial es la respuesta que ha dado el gobierno, que ha dado la Procuraduría General de la República a esta denuncia, en donde hemos iniciado a recibir las respuestas que se habían solicitado. Al día de hoy, el 60% de la ocupación de este proyecto ya ha sido evacuada. Ya se ha logrado un diálogo entre el gobierno y las personas que habían tomado este proyecto. Ya el 60% de las familias han dialogado y encontrado un camino a través de la negociación, de la discusión y no de la confrontación, para poder dejar esta toma. Esperamos que en el transcurso de hoy y mañana el resto de las personas que todavía tienen tomado este proyecto pues salgan, que ya se termine. Esperamos que haya, como ha sido la salida de este primer 60%, de forma pacífica. Esperamos que efectivamente las personas que todavía quedan lo hagan de la misma forma. Entonces aquí para nosotros es importante reconocer la respuesta que está dando en este sentido el gobierno con las autoridades competentes para poder preservar la seguridad jurídica sobre una inversión como fue la que aquí presentamos en el caso de La Granja en Matagalpa. En relación a lo que ha sido, y queremos empezar refiriéndonos al tema del editorial nuestro, porque este es un tema que va a estar en discusión para los próximos meses. Desde el año pasado nosotros mencionamos que la discusión del tema del seguro social se iba a dar en este año 2013, y a principios de este año dijimos que la discusión se iba a dar en el segundo semestre para que nosotros pudiéramos ver la implementación de lo que se logre consensuar a partir del 2014. Y esto lo traigo nuevamente a colación porque son temas que luego vemos que en el tiempo no se registran este tipo de comentarios, y queremos estar claros de lo que estamos diciendo aquí de nuevo. Lo dijimos en el 2013, lo dijimos a finales del 2012, a principios del 2013. Lo que se va a empezar a trabajar a partir de del 10 de septiembre en adelante es una discusión que, de acuerdo al criterio del sector privado, lo que nosotros estamos poniendo en la mesa es
la sostenibilidad del sistema. Un sistema que nació en 1955, que ha sido visto por todos los gobiernos existentes en el país desde esa fecha, y que el giro que ha tenido es que hoy ya no estamos discutiendo sobre tener un modelo, ya no estamos discutiendo sobre qué tipo de modelos necesita el país, sino que lo que estamos discutiendo es cómo le damos sostenibilidad al modelo que hoy existe en el país. Y lo que queremos dejar claro con esto es que tenemos que asumir los costos, los jugadores que están dentro del esquema que se está discutiendo. Este no es un tema de únicamente trasladar costos al que está al lado. Aquí hay una responsabilidad compartida por parte del Estado, del sector empleador y del sector trabajador. Y en esto hemos sido claros en señalar que el principal beneficiario de este proceso es el trabajador. Las empresas aportamos socialmente, de alguna manera retribuyendo lo que nuestros trabajadores hacen para darle sostenibilidad y rentabilidad a las empresas. El gran beneficiario del Seguro Social es el trabajador que tiene acceso a prestaciones que los trabajadores que están en informalidad no tienen, y el gran beneficiario es el trabajador porque recibe a través de este esquema, una vez que se retira, que es jubilado, una pensión. Nosotros lo que tenemos que señalar aquí es que hay un gran reto, y lo expresamos así en el editorial. Tenemos apenas un 20% de la población económicamente activa en el Seguro Social. Tenemos prácticamente al 80% de nuestros trabajadores fuera de este esquema. Y la responsabilidad es que la sostenibilidad radica en que en el año 2020 en adelante tenemos que asegurar que existan los recursos suficientes para que los trabajadores que han venido aportando y que le corresponde recibir su jubilación la tengan. Si nosotros no hacemos esto, lo que estamos arriesgando es que recursos que hoy se necesitan para otros sectores, que inclusive pueden ser sectores con mayor número de beneficiados, tenga en ese momento el gobierno de turno que tomar recursos de otros sectores para poder cubrir este tema en ese momento. Y esto es lo que no podemos seguir pateando la pelota hacia adelante. Este es el momento en el que nosotros tenemos que sentarnos de manera responsable a compartir costos, los tres sectores. Nosotros no estamos aquí para pedir en adelanto a la época navideña una carta al Niño Dios donde digamos que el gobierno sea el que asuma todo, mucho menos los trabajadores. Y en esto tenemos que ser claros en no crear expectativas incorrectas, y si queremos ir a sentarnos a una negociación, pues obviamente no puedes partir en una negociación de que mi posición es que sí me siento a negociar, pero no sucede esto y esto. Porque entonces aquí estamos hablando de algo totalmente contrario a lo que es una negociación. Desde ese punto de vista, el sector privado está abierto a discutir los diferentes temas. Y como lo ha expresado este editorial, aquí estamos hablando, entre otros temas, tenemos que ver la situación que está relacionada con la revisión administrativa del INSS. Estamos hablando de lo que tiene que ver con la deuda del Estado con el Seguro Social. Tenemos que ver los beneficios del sistema en relación a las contribuciones que el sistema tiene. Si nosotros vemos que las contribuciones suman 20 y que lo que estamos gastando es 40, obviamente no puede seguir ese sistema de esa manera. Entonces, tenemos que entender que si lo que cuenta el sistema es 20, pues los beneficios tienen que ser por 20, no por 40. Entonces, este tipo de temas, sumados a lo que hemos dicho en el pasado, que se tiene que ir a revisar una pensión
proporcional al número de semanas que la persona haya estado cotizando y lo que tiene que ver con la revisión de los aportes de los empleadores y los trabajadores, con el objetivo de darle la sostenibilidad necesaria. Adicionalmente, lo que estamos señalando como sector privado es que las políticas públicas del país necesitan una respuesta a un fenómeno que nos está afectando de manera seria, como es el tema de la informalidad. Y en ese sentido tenemos que ampliar la contribución de los contribuyentes, ampliar la base de contribuyentes, ampliar la base de empleo formal, y para eso necesitamos reducir la informalidad. Y este es un tema de políticas públicas. Este es un tema donde tenemos que sentarnos a ser serios en la búsqueda de encontrar una respuesta en este sentido a un fenómeno que está afectando a todos los países de América. Y termino señalando en este tema de que un elemento que nosotros estamos también señalando es que Nicaragua tiene una cantidad de trabajadores grandes en el agro. Estamos nosotros, por supuesto, interesados en que nuestros trabajadores en el agro tengan una respuesta en el tema de seguridad social, pero lo tenemos que ver desde la realidad del agro. Aquí hay que entender que los mecanismos, por ejemplo, de altas y bajas que existen en la ciudad no pueden ser los mismos para el agro. Situaciones como estas son las que tenemos que ir a ver en la mesa de negociación. Cierro señalando nuestro compromiso por un INS que tenga sostenibilidad con costos compartidos. También referirme a lo que ha sido una posición pública que ha dado un diario esta semana alrededor de lo que se ha querido vender como una nueva reforma, lo que se ha querido vender como que hay una instrucción de parte de COSEP, de nuestro sector, a nuestro equipo técnico para encontrarle, dice el artículo, por dónde estirar los beneficios fiscales o bien obtener nuevas exoneraciones, lo cual queremos dejar aquí totalmente claro que no hay ninguna instrucción en ese sentido. Tenemos que en esto de nuevo ser muy responsables como COSEP en lo que hemos venido trabajando. Hemos venido señalando claramente que la estructura que inició la nueva reforma, la nueva ley de concertación tributaria en enero de este año, esa estructura no está cambiando. No estamos hablando de cambios en estructura, no estamos hablando de aumento de nuevos productos, no estamos hablando de cambios en tasas. Tenemos que ser en esto responsables. No estamos buscando en esto más que responder a lo que la propia ley dejó establecido. Nosotros adquirimos un compromiso y quiero en esto ser enfático, porque en el año 2014 y en el año 2015 queremos evitar de nuevo la manipulación de que se venga a querer vender de que se están haciendo nuevas reformas. Si ustedes leen la Ley de Concertación Tributaria en el capítulo de disposiciones transitorias, queda expresamente establecido el articulado en donde dice qué es lo que se va a ir a discutir en el 2013, en el 2014 y en el 2015. Eso no significa que estamos haciendo nuevas reformas año con año. Lo que se está haciendo es respondiendo en el tiempo oportunamente a las estructuras conceptuales que se han creado en el marco de esta ley para poder atender en los periodos correspondientes. Estamos hablando de que en el 2013 queda claramente definido en el artículo 307 y 308 que tenemos que trabajar sobre los temas de las bebidas espirituosas y los equipos de telecomunicación, refiriéndonos a teléfono.
Estamos hablando de que en la ley queda claramente establecido que en el 2014 tenemos que ir a revisar cuál va a ser el procedimiento que se va a establecer para determinar quién es sujeto a nuevas exoneraciones, cumpliendo con lo que dice la ley, de que se está aumentando el crecimiento, las exportaciones, que se está trayendo tecnología, que se está generando más empleo. Y en el 2015 tendremos que ir a discutir cuál va a ser la forma en que se implementa lo que ya está en ley, que es la aplicación de los precios de transferencia. Adicionalmente a esto, por supuesto que tenemos diferencias de interpretación con el gobierno y parte de estas diferencias queremos de una vez por todas dejarlas aclaradas en este proceso de revisión. El tema de la autotraslación provocó problemas a principios de año por la interpretación que hizo la Dirección General de Ingresos. Hubo una disposición administrativa que sacó la Dirección General de Ingresos y tuvo que revertirla, pero este es el momento para dejar claro este tipo de conceptos que no tienen que ver con ningún tema estructural de lo que es esta reforma. Adicionalmente, solo quiero terminar señalando lo que dice el artículo específicamente en la parte técnica. Se habla de que hemos pedido una reforma en los artículos 130 y 171 de la Ley de Concertación Tributaria para permitir al importador incorporar en la declaración de los productos exonerados del impuesto del valor agregado todos los tributos que se recauden para de esta manera ser más exonerados. Nosotros queremos referirnos a que este capítulo que se está mencionando está referido a la base imponible, que no tiene nada que ver en el capítulo de exoneraciones y que lo que se está planteando es una precisión técnica sobre cuál es la base sobre la que se tiene que cobrar el impuesto. Y aquí es todo lo contrario. Aquí lo que se está determinando es claramente que la base imponible es la suma del valor del producto, es la suma de los tributos adicionales que existen y de los gastos aduaneros. Y esto es lo que hace que vos tengas tu base imponible para que te cobren el impuesto. Y esto es algo que no tiene que ver con la alícuota, que no tiene que ver absolutamente con nada de lo que se está queriendo plantear en este proceso, en este esquema que se vendió en el artículo. De la misma manera, y cierro señalando, de que en el caso de las tarjetas de crédito que se menciona aquí, igualmente nada tiene que ver en este sentido lo que es la tasa global del 10%, que esa es una tasa que está referida a los servicios profesionales, con la tarjeta de crédito. Nosotros lo que estamos viendo es que tenemos que entender que no es, como dice aquí, que al ciudadano se le está cobrando a partir de un Córdoba. Aquí lo que se le está cobrando es al negocio, no al ciudadano, y lo que se está cobrando es un anticipo de su IR, no es una retención definitiva, y esto se hace al final del periodo que el negocio lo que tiene que hacer en ese momento es su declaración, y hasta ese momento se establece cuál es el verdadero valor de su retención definitiva y que está vinculado única y exclusivamente al negocio y no al ciudadano. Entonces, desde ese punto de vista, queríamos dejar estos temas aclarados porque nosotros, repito, como sector privado, aquí estamos trabajando por los resultados que este país ha tenido en los últimos 3 años. Más crecimiento, más empleo, más atracción de inversiones. Y eso es lo que vamos a continuar haciendo, y este tipo de legislación donde estamos consensuando como corresponde es lo que está permitiendo ese tipo de resultados. Estamos abiertos a cualquier pregunta. Pregunta Michelle Polanco, de Canal 2. Como usted, por la mañana el sindicalista Roberto González afirmaba de que la única manera en que los trabajadores pudieran asumir también una carga en la reforma a la ley del INS es que se les subiera el salario o el techo del salario básico fuera
de mayor significado. ¿La empresa privada estaría dispuesta a negociar en base a un incremento salarial significativo? Nosotros hemos sido claros en señalar de que vos no podés seguir por decreto incrementando los salarios. Los deseos del sector privado son los mismos deseos del sector trabajador. Todos quisiéramos tener más salario. Sin embargo, nosotros somos una economía muy pequeña, donde somos tomadores de precios, no somos hacedores de precios. Lo que esto significa es que nuestros productos en el exterior, los precios no los ponemos nosotros. Y desde ese punto de vista tenemos que entender que el mercado es el que determina cuál es la capacidad que tenemos las empresas para poder vender productos con rentabilidad, asegurando que el salario de los trabajadores sea el mejor posible. Yo le garantizo a ustedes de que si en el caso de la prensa o el Nuevo Diario tuvieran las ventas que tiene La Nación de Costa Rica o el Washington Post, les estaría pagando a los periodistas el salario que gana un periodista del Washington Post o del New York Times. ¿Y por qué no le pagan a los periodistas ese salario? ¿O por qué las cadenas de televisión nuestras no le pagan efectivamente el salario que gana un periodista de televisión de una cadena como CBS o NBC o ABC en Estados Unidos? Porque los mercados son distintos. Entonces, lo que aquí tenemos que seguir haciendo es un esfuerzo de construcción de consenso para poder atraer más inversión, que es lo que te permite generar más salario. Mientras no tengamos más inversión y más mercado, no podemos tener los salarios que todos queremos tener. Y desde ese punto de vista, ha habido un compromiso del sector privado porque se ha aumentado el salario mínimo en más de 120% en los últimos 4 años, a nivel tal que ya tenemos sectores nuestros que en vez de que tengamos más empleo formal, producto de que el consumidor no puede pagar ese precio, estamos viendo menos empleo formal. Entonces hay que ser realmente cuidadosos con el entender qué es el mercado, en el entender qué es la economía, para no afectar, al final de cuentas, al propio trabajador que decide defender. Pregunta Lucía Navas de la prensa. Cuando usted dice revisar la tasa o el cálculo, por ejemplo, cómo se calcula la pensión en este país en base a las tasas de las semanas cotizadas por el trabajador, pero en la estructura esa no sería lo mismo lo que va a recibir de pensión el presidente del COSER que un trabajador de la zona franca, porque su salario y la formalidad tampoco es diferente, o sea, depende también del grado o del nivel de salario que se cotiza. Entonces, cuando ustedes proponen ese tipo de cambio, ¿a quién daña es que queda menos? No, lo que estamos queriendo decir para entender, para que me entienda mejor, el gobierno tuvo que sacar un decreto en respuesta a la situación de nuestros ciudadanos de la tercera edad, en las cuales tuvieron que establecer rangos de semana, donde dijeron los que cotizaron entre 250 y 750 semanas, le vamos a hacer 3 rangos. El gobierno decidió que entre 250 y 400 semanas se le iba a pagar una cantidad y así en los otros 2 rangos. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que el gobierno, en base a su capacidad de recursos, dijo, los que están en este rango les vamos a dar, y no estoy siendo textual, 1.000 pesos, a los que están en este segundo rango 1.200 pesos y a los que están en este tercer rango 1.400 pesos. Eso fue una decisión basada en una respuesta política a un tema social. Lo que nosotros estamos diciendo es que lo que se tiene que hacer es que en ese mismo escenario lo que se tiene que pagar es conforme al aporte que hizo la persona durante el número de semanas que estuvo en base a una tasa establecida de manera técnica, no a que el gobierno diga ahora le bajamos 100 pesos o ahora le subimos 100 pesos, sino a que se establezca una tasa establecida de forma técnica para esto, sabiendo de que igual que existe hoy, tenés que poner un tope a los salarios superiores
para que de esa manera puedas compensar esta realidad. Ahora, la realidad también en este sentido es que si ustedes van a estudiar la estructura de los afiliados al INSS, se van a encontrar pues que los niveles superiores son muy pocos y que la gran mayoría de los trabajadores no está en los niveles superiores. Entonces, esto es una situación que la tenemos que ver desde ese punto de vista. Pues que tenés que ver hasta dónde de nuevo los números te permiten poder tener una pensión tope. Es decir, hoy la ley te da, yo puedo salir con $5,000, he aportado $5,000 de impuestos durante todo este tiempo y lo único que me va a permitir la ley recibir es 1.500, no 5.000. Eso es un tope. Don Julio Pérez, Bolsa de Noticias. ¿Qué le parece el foro de ayer por el canal de Vean, pues yo creo que más de lo que se dijo no se podía decir. Eso es lo que está, eso es lo que hay. Estamos apenas iniciando un proceso. Nosotros como COSEP hemos dicho de que todo lo que se diga es especulación hasta que no estén los estudios. Y lo que sí quisimos dejar claro con algunos medios ayer es que en el caso particular nosotros sabemos que son empresas serias y responsables y que los dos temas planteados de manera seria por COSEP a través de un recurso de inconstitucionalidad nos tienen que dar respuesta no esas empresas, sino efectivamente el Estado. Y este es un tema de nosotros los nicaragüenses y somos nosotros los nicaragüenses los que vamos a tener que ir a resolver el tema de la renuncia a la inmunidad soberana del Banco Central y el tema del mecanismo de expropiaciones que el sector nuestro, COSEP, con un recurso, dejó claro que no está de acuerdo. Virginia Silva, del noticiero Nicaragua Informa. ¿El gobierno le ha dado algún tipo de respuesta con respecto a la de la ley de contratación tributaria? Es que estamos en un mecanismo desde hace ya, aquí lo hemos venido anunciando miércoles a miércoles, tenemos semanas de estar en ese mecanismo, apenas estamos determinando todos estos temas que estamos planteando, todavía falta un proceso de discusión más amplio, vamos a ver si espero yo que en un mes aproximadamente tengamos ya una situación más definida alrededor de este tema, pero sí se están dando las comunicaciones de manera permanente.